vamos a trabajar pues lo que corresponde al tercer bloque de problemas, ¿ya? En el caso de la pregunta 5, por ejemplo, ya te da la gráfica y uno de los datos es, fíjate bien, de que este ángulo es alfa, BOC, y el ángulo AOB dice que es 60 más alfa. Este angulito es 60 más alfa. Pero fíjate bien que yo todavía no le he colocado ese angulito 60 más alfa. ¿Por qué? Porque primero voy a aprovechar los datos. Dice, en el gráfico calcule la medida del ángulo que forma OB, el rayo B, con la bisectriz de AOC. Entonces yo aquí lo que tendría que hacer es trazar la bisectriz de AOC. Fíjate bien. Si yo trazo la bisectriz de AOC, yo trato de que más o menos sea en el centro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque OX vendría a ser la bisectriz. ¿Estamos de acuerdo? Y como es bisectriz, divide en ángulos, ¿sí? Divide en ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo es igual a este angulito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que me pedía a mí era que hay el ángulo formado por ¿quién? Por OB y la bisectriz. Entonces, este es el angulito que me está pidiendo. Entonces, lo que yo voy a colocarle aquí es X, ¿estamos de acuerdo? Y a este ya no lo voy a llamar rayo X, lo voy a llamar OM, ¿estamos de acuerdo? Para diferenciar porque ya no puede ser la misma variable. Entonces, OM es bisectriz, divide en ángulos iguales y me pide el ángulo BOM que lo estoy llamando X. Ahora, como el ángulo MOC y el ángulo MOA son iguales, entonces si este ángulo es X más alfa, pues este angulito también tiene que ser X más alfa. ¿Estamos de acuerdo? Son ángulos, ¿sí? Iguales. Ahora, recién voy a colocar el dato, fíjate bien, ¿cuál era el dato? Un dato te decía de que todo este angulito era 60 más alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú lo que vas a decir es lo siguiente, mira, X más alfa más X, ya, mira, alfa, X más alfa más X te da todo el ángulo AOB. ¿Y quién es el ángulo AOB? 60 más alfa. Por eso que lo igualamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos hablando del mismo ángulo. Se va alfa con alfa. ¿Estamos de acuerdo? Un X más un X sería 2X. 2X es igual a 60 grados. 2 pasa dividiendo y X vale 30 grados. ¿Sí? Ese sería entonces el caso de la pregunta 5. En el caso de la pregunta 6, fíjate bien que esto es un ángulo llano. Recuerda una de las propiedades, que la suma de esos dos angulitos te debe dar 180. Pero la letra C te indica complemento de X y la letra S suplemento de 2X. Entonces yo voy a decir complemento de X más el suplemento de 2X, ¿cuánto te tiene que dar? 180 grados, porque esto es un ángulo llano. ¿Quién es el complemento de X? Acuérdate, es 90 menos X. ¿Quién es el suplemento de 2X? 180 menos 2X. Y esto es igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? 180 a mi izquierda y 180 a mi derecha se puede simplificar. Menos X y menos 2X podrían pasar a la derecha sumando y sería 3X. Entonces me quedaría que 3X es igual a 90 grados y el valor de X aquí pues tendría que ser 30 grados. ¿Sí? Ese sería pues el caso de la pregunta número 6. Fíjate bien que el caso de la pregunta 6 es bastante fácil. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pasamos al caso de la pregunta 7. En el caso de la pregunta 7 y 8, fíjate bien que no hay gráfica. Es cuestión de que tú vayas graficando. Ahora, ¿qué dice el problema 7? Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOM, MON, NOB y BOC. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, tal que OM, fíjate bien que OM es bisectriz ¿de quién? OM es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, como OM es bisectriz, divide en ángulos iguales. Si este ángulo es θ, pues todo este ángulo también es θ. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, si dos veces el ángulo AON es igual a la medida del ángulo AOC. ¿Ya? Eso es un dato que luego lo vamos a aprovechar. El ángulo BOC dice que vale 30 grados. Y con esto me pide la medida del ángulo MON. Al ángulo MON lo hemos llamado X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate bien, mira, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a aprovechar este dato. Mira, si todo este ángulo es teta, ¿ya? Yo podría hallar este angulito de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Mira, porque si todo es teta y este es x, pues esto tendría que ser teta menos x. Acuérdate, es el total menos este ángulo pequeño. Este angulito ya lo tienes que es teta, está por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que tú tengas todos los ángulos. Ángulo teta, ángulo x, ángulo teta menos x y ángulo 30 grados. Entonces, lo único que voy a hacer es empezar a reemplazar. 2 veces el ángulo AON. Fíjate bien, ¿quién es el ángulo AON? AON vendría a ser teta más x. Lo vamos a colocar con paréntesis. Igual al ángulo AOC. ¿Quién es el ángulo AOC? Fíjate bien en la gráfica. En la forma más corta, fíjate bien. El ángulo AOC sería teta más 30 grados. Que es lo mismo que yo diga 2 teta más 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el 2. Acuérdate que multiplica todo el paréntesis. 2 por teta sería 2 teta, 2 por x, 2x, igual a 2 teta más 30 grados. Simplificamos 2 teta con 2 teta, 2x igual a 30 grados, 2 pasa dividiendo y el valor de x tendría que ser 15 grados, que es justamente lo que nos está pidiendo el caso de la pregunta número 7, ¿sí? En el caso de la pregunta 8, vamos a leer bien los datos. Fíjate bien, dice, en los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, se cumple que el ángulo AOC vale 125 grados, el ángulo BOD vale 100 grados, y lo que me pide es que haya el ángulo AOB menos el ángulo COD. Entonces, lo mismo que el problema anterior, la idea es tener todos los angulitos, ¿sí? Entonces, mira, yo a este angulito de aquí, al ángulo BOC, lo voy a llamar alfa. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Fíjate bien. Yo puedo hallar este angulito, ¿por qué? Porque si todo esto vale 125 y este es alfa, pues este será 125 menos alfa, ¿sí? El otro angulito, COD, también lo puedes hallar. ¿Por qué? Porque si el ángulo BOD vale 100 grados y este vale alfa, pues este será 100 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar. ¿Quién es el ángulo AOB? Fíjate el ángulo AOB. El ángulo AOB será 125 menos alfa, menos el ángulo COD, con paréntesis. ¿Quién es el ángulo COD? 100 menos alfa. Vuelvo a copiar 125 menos alfa y lo que está dentro del paréntesis está precedido del signo menos, entonces cambia de signo. Menos 100 y ese menos alfa se vuelve más alfa. Más alfa menos alfa se simplifica, se elimina y te va a quedar 125 menos 100 sería 25 grados. Por lo tanto, esa sería la respuesta en el caso pues de la pregunta número 8. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente bloque vamos a trabajar ya los últimos 4 problemas.